Bueno, vamos a ver el tema de fuerza neta o resultante. Sobre un cuerpo o sistema pueden actuar varias fuerzas, pero el efecto es el equivalente a una sola fuerza, llamada fuerza neta. Cuando la fuerza neta no es nula, el sistema se acelera. Como en este caso, fuerza no nula es lo mismo que decir distinto de cero, puede ser cualquier valor. Ah, positivo si va para allá, negativo si va para la izquierda. Un ejemplo sería cuando la fuerza neta es nula y el sistema no se acelera, o sea, la fuerza cero, velocidad cero, no hay aceleración. En este caso se está en reposo. Las fuerzas son iguales, pero se contrarrestan. En este ejemplo, también la fuerza neta es nula, el sistema no se acelera, pero no está en reposo, está con velocidad constante, o sea, movimiento rectilíneo uniforme. Entonces puede darse el caso, entonces cuando la fuerza neta o resultante es cero, es porque está quieto o está con MRU. En este caso se compensa la fuerza del motor con la fuerza de rozamiento del aire. Un ejemplo, en una dimensión sería, por ejemplo, acá hay un cuerpo donde se le aplican dos fuerzas hacia la derecha, se suman las dos positivas. Acá en el segundo caso, una va para la derecha, otra para la izquierda. La que va para la izquierda se puede tomar como negativa, si se contrarrestan dan cero. Y acá, bueno, la negativa vale menos 5 y la positiva 10 y la fuerza neta da 5. Cuando ya las fuerzas son en dos dimensiones, o sea, en el plano, se usa la regla del paralelogramo, que dice que se trasladan las fuerzas paralelamente hasta que se cruzan. Donde se cruzan, se traza un vector nuevo y esa sería la fuerza resultante. O sea que si un cuerpo, sobre este cuerpo que puede estar acá, se le aplica la fuerza 1 y la fuerza 2, es como si se le aplicara solamente la fuerza FR o fuerza resultante. Aplicando el método del paralelogramo, se puede resolver sistemas de dos fuerzas en dos dimensiones. Por ejemplo, acá tengo un cuerpo que se le aplica una fuerza 1 horizontal y una fuerza 2 vertical, y vamos a ver que la fuerza resultante da 50. 40 y 30 y da 50. Fíjense que no coincide con la suma directa, porque 30 más 40 da 70. Bueno, acá se usa Pitágoras. ¿Por qué? Porque acá se forma un triángulo rectángulo. Ustedes ven acá. Acá está el ángulo recto. Entonces, esta sería la hipotenusa. Y este lado serían los catetos. Fíjense que según el teorema de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado es la suma de los dos catetos, suma del cuadrado de los catetos. Si despejamos la potencia 2 y la pasamos como raíz, quedaría así. Bueno, y H acá, este triángulo sería justamente la fuerza resultante FR. El cateto A, que podríamos decir que es este, sería F1 al cuadrado. Y el cateto B, que sería este, que fíjense que tiene el mismo valor que F2. Entonces, al cuadrado. Reemplazando en este ejemplo los valores F1 40, F2 30 newton, podemos resolver. Le vamos al cuadrado acá, el número y la unidad. 40 al cuadrado 1600, la unidad newton cuadrado, y acá también. 30 al cuadrado 900 y newton al cuadrado. Entonces de ahí quedaría la suma de estos dos términos, que da 2500 newton cuadrado. Después se aplica la propiedad distributiva en la multiplicación de la raíz.
Se saca la raíz del número y de la unidad. La raíz del número se puede resolver con la calculadora, da 50. Acá se cancela la raíz con la potencia 2 y da newton. Y fíjense que es el resultado que estaba ahí. Y otra cosa que se tiene que saber para tener toda la información de la fuerza resultante, no solamente su valor, o sea, el módulo que se le llama, ¿no? Del vector, sino también la dirección. Y siempre, por convención, se mide la dirección como el ángulo respecto al eje horizontal. Sería este eje X. Si se usa la trigonometría, o sea, tenemos por definición la función tangente es tangente de alfa es el lado opuesto sobre el lado adyacente, y sobre x. El lado opuesto porque está enfrentado al ángulo. X se le llama lado adyacente porque forma parte de uno de los dos lados del ángulo alfa. Esa es la definición de tangente. Entonces, despejando, o sea, pasando la inversa de la tangente, alfa quedaría la inversa de la tangente de este cociente o de esta fracción que está de este lado. Esta sería la fórmula general para hallar un ángulo en función de las dos fuerzas. O sea, de esta fuerza que le podemos llamar X y esta otra fuerza, Y. Bueno, si reemplazamos acá el valor de Y, o sea, esto vale 30. Y el valor de X, que es lo que está acá abajo, este cateto, ya 40 newton. Newton se va con Newton y queda eh, tangente a la menos 1 de 30 dividido 40 da 0,75. Y usando la calculadora científica, apretando la inversa de la tangente de 0,75, le está dando aproximadamente 37 grados. Vamos a ver ahora descomposición de fuerzas, porque la idea es tratar de que cualquier fuerza o cualquier cantidad de fuerzas, descomponerla en los ejes X y Y. ¿Para qué? Para aplicar lo de recién, o sea, calcular por Pitágoras el módulo de la resultante y el ángulo, la dirección. Entonces, cualquier cantidad de fuerzas que actúen sobre un cuerpo se pueden expresar como componentes en los ejes cartesianos, X y Y. Bueno, acá, en este ejemplo vamos a hacer solo tres fuerzas, pero pueden ser más. Vamos a suponer la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3, representada por vectores en el plano. Por ejemplo, cada fuerza se puede proyectar sobre los ejes X y Y. ¿Qué significa? Esta fuerza 1, si yo por proyectos, es como poner un proyector o una luz de acá, hace una sombra. La sombra que hace es sobre el eje Y, rojo, sería la proyección sobre el eje Y. Le podemos llamar F1 y Y, por ser esto, ¿no? Y si proyecto desde arriba, hace una sombra acá, está en color verde, y le puedo llamar F1X, que sería la proyección de la fuerza 1 en X, en el eje horizontal. También se puede hacer, si la fuerza cae en este cuadrante, proyecto sobre el eje X y le llamo fuerza 2 de X, o sea, la proyección de la fuerza 2 en el eje X. Y fíjense que tiene signo negativo, porque está cayendo del lado de las X negativas. Si proyecto ahora verticalmente, hace esta sombra. Le puedo llamar F2Y o proyección de la fuerza 2 sobre el eje Y. Otro ejemplo, si la fuerza cae en este cuadrante y yo lo proyecto de acá, la sombra que hace es esta. Puedo llamar también negativa porque está del lado negativo, la, la proyección de la fuerza 3 en X. Y si proyecto desde acá para que haga sombra sobre el eje Y, va a ser esta sombra
le puedo llamar menos F3Y. Menos porque está el eje negativo de la Y. O la proyección de la fuerza 3 sobre el eje Y. Por último, la fuerza puede caer acá, en el cuarto cuadrante, y proyecto sobre el eje X, es como si se hace esta sombra, la proyección de la fuerza 4 sobre el eje X. Si proyecto sobre el eje Y, me queda esta sombra. Sería negativa también, la proyección de la fuerza 4 sobre el eje Y. Bueno, a partir de las funciones coseno y seno, que son las otras de las trigonométricas, se pueden calcular los valores de las proyecciones. O sea, estos valores, por ejemplo acá vemos que cae en -2, este cae a más o menos en 6. Bueno, eso se puede calcular usando la función coseno y seno. Por ejemplo, la fuerza 1 tiene esta proyección sobre el eje X. ¿Cuánto vale? La fórmula es esta. ¿De dónde sale? De la definición de coseno. Coseno, como habíamos definido anteriormente, la tangente también se define como lado adyacente sobre la hipotenusa. El lado adyacente es F1X y la hipotenusa acá sería F1. Entonces, si F1 yo lo paso multiplicando para este lado, queda así. De ahí viene esta fórmula. O sea que para calcular la proyección en X es la fuerza que estoy proyectando por el coseno del ángulo de dicha fuerza, que forma con el eje horizontal, el ángulo alfa. Y si quiero hacer la proyección vertical, ahora uso esta fórmula porque uso la función seno. ¿Cómo se define la función seno? La función seno de este ángulo se define como el lado opuesto, sería este lado, que coincide con justamente la proyección en Y, por eso acá aparece, sobre la hipotenusa, y la hipotenusa es F1 de vuelta. Entonces, si este F1 lo paso multiplicando para acá, me queda así, y de ahí viene esta fórmula. Bueno, entonces esas son las dos fórmulas. Vamos a sumar todas estas fuerzas. Primero en la dirección X y después en la dirección Y, de Y. Bueno, este símbolo significa la letra sigma del alfabeto griego, mayúscula, que es sumar todas las fuerzas en X. Se lee sumatoria de las fuerzas en X. Y si, como acá son 3, pueden ser una cantidad indefinida, sería fuerza 1 en X, la fuerza 2 en X, más la fuerza 3 en X. Bueno, vamos a empezar por la fuerza 1 en X, sería el primer término. Sería este vector verde. Usando la fórmula, la fuerza 1 en X es igual a la fuerza 1 por el coseno del ángulo. Pero la fuerza 1 acá vale 6,8 y el coseno, el ángulo es 27. Y el coseno de 27 da 0,89 más o menos sacado de la calculadora. No está puesta la unidad de la fuerza. En este caso porque se sabe que se sobreentiende que siempre es la misma. Estamos hablando de fuerza. Bueno, haciendo la cuenta da aproximadamente 6. Y fíjense que coincide acá con la escala que está hecha. Ya tenemos cuánto vale la fuerza desde el primer término. Vamos con el segundo. Sería la fuerza en X, pero de la fuerza 2 de esta. Bueno, también aplicando la fórmula, teniendo en cuenta que ahora es negativa, porque está del lado de las X a la izquierda, F2 por el coseno del ángulo. Ahora el ángulo que forma con la horizontal es 45 grados. Ese es un dato. Entonces la fuerza 2 también es un dato, es 5,7, es este valor, por... Y el coseno de 45 da 0,70 más o menos. Se saca con la calculadora científica. Bueno, haciendo esta cuenta, da -4. Como se ve acá también.
Y finalmente la fuerza 3, pero la fuerza 3 da 0. ¿Por qué? En X, porque no tiene proyección sobre X, porque está totalmente sobre el eje Y, no hace ninguna sombra acá, vendría a ser. Si le damos el valor 0. Bueno, finalmente, volviendo a esta ecuación, que es la sumatoria de las fuerzas en X, sería la fuerza 1 en X, que nos dio 6, la fuerza 2 en X, que nos dio -4, y la fuerza en X de 3, que dio 0. Bueno, acá como es negativo el segundo, se pone un paréntesis, pero no hay problema, en el paso que viene se puede sacar, es 6 y más por menos, 6 menos 4. El 0 es neutro, así que queda 2. 6 menos 4, 2. Entonces ya tenemos la fuerza resultante de todas estas tres sobre el eje X. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la resultante sobre el eje Y, o sea, las proyecciones sobre el eje vertical. Entonces es muy similar al anterior, fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, la suma de las tres fuerzas, pero con el subíndice Y, para indicar que ahora estamos haciendo esto. Por ejemplo, empezamos por esta fuerza, que es la proyección de la fuerza 1 sobre el eje Y. La fórmula es esta, era la fuerza por el seno del ángulo. Fuerza 1 vale 6,8, el seno de 27 da 0,45 con la calculadora. Y el resultado de esta multiplicación, 6,8 por 0,45, da más o menos 3, que es lo que se ve acá aproximadamente. Y la fuerza 2, si se proyecta esta, quedaría acá. La fuerza 2 en Y es la fuerza 2 por el seno de 45, que es el ángulo donde está la fuerza 2. La fuerza 2 vale 5,7 y el seno de 45 se saca con la calculadora 0,70 y bueno, y la cuenta esta, la multiplicación da 4. Como se ve acá, aproximadamente da 4. La fuerza en 3, fíjense que da directamente el mismo valor. ¿Por qué? Porque está totalmente proyectada sobre el eje vertical la fuerza 3. Solamente que es negativo. O sea, coincide la fuerza, el vector de la fuerza con su proyección. No como acá que siempre se achica un poquito. Al ser la sombra, acá no. Bueno, de vuelta, sumamos los tres términos, los tres valores. La fuerza 1 en Y que dio 3. La fuerza 2, acá hay un error. Acá tendría que ser fuerza 2 en Y. Da 4. Y acá, entonces, el último da 3. Hacemos menos 3, perdón. Hacemos toda la cuenta, pues fíjense que este 3 con este se van a ir y me va a quedar 4. Entonces ya hice las fuerzas en Y. Entonces, para terminar, resumiendo, podríamos poner así. La sumatoria de todas las tres fuerzas en X me dio 2. La sumatoria de todas las fuerzas de las tres en Y me dio 4. O sea que estas dos vectores están representando a los tres vectores. Por eso se simplifica el problema. Porque ahora hallar la resultante es simplemente hallar la resultante entre estas dos. Y ahí usamos el método de Pitágoras y de la tangente, por ejemplo. Vamos a suponer que este es el ángulo, no lo sabemos. Y el vector tampoco. Y es lo que tenemos que ver. Esa sería la fuerza resultante. Bueno, entonces tenemos que la fuerza resultante es la raíz cuadrada de esto, mírenlo como el cateto al cuadrado y el otro cateto al cuadrado. Pero ¿qué es la sumatoria de las fuerzas en X? Que sería este valor. Y este otro cateto, que es el que vendría acá, sería la sumatoria de las fuerzas en Y, que dio 4. Recuerden, la sumatoria de las fuerzas en X dio 2, lo que está en verde. La sumatoria de las fuerzas en Y me dio 4, lo que está en rojo. Reemplazando en esta fórmula quedaría entonces que la fuerza resultante es 2 al cuadrado más todo esto que vale 4 al cuadrado. Haciendo cuentas quedaría 2 al cuadrado 4, 4 al cuadrado 16, 4 más 16 da 20. La raíz de 20 no da exacto, da aproximadamente 4,5, que sería el valor o la distancia del módulo de este vector.
Bueno, solo nos falta saber el ángulo para ver la dirección. ¿En qué ángulo está medido desde el eje horizontal? Bueno, para calcular la dirección, entonces usamos trigonometría. Bueno, ¿qué sabíamos? Sabíamos que la sumatoria de las fuerzas en X daba 2, la sumatoria de las fuerzas en Y da 4. Como alfa es, por la fórmula que vimos hoy, es la inversa de la tangente de las fuerzas en Y sobre las fuerzas en X, esta sería la fuerza, la sumatoria de las fuerzas en X, que da 2, y esta sería la sumatoria de las fuerzas en Y, que da 4. Entonces lo reemplazamos acá. Acá ponemos 4 y acá ponemos 2. 4 dividido 2, ahí está la fuerza resultante. 4 dividido 2 da 2 y acá con la calculadora se hace la inversa o shift and la tecla y nos estaría dando aproximadamente 63 grados este ángulo. Entonces ya tenemos que el módulo valía por lo de Pitágoras, ya sabemos el ángulo, tenemos entonces módulo y dirección de la fuerza resultante. Bueno, continuamos, vamos a continuar después con la práctica.